¿Alguna vez te has enfrentado a decisiones que parecen simples pero que podrían cambiarlo todo? A veces, las respuestas más valiosas no están donde las esperamos, y los caminos más difíciles esconden las mayores lecciones. Quédate y descubre cómo 3 sencillos consejos podrían salvar tu vida. En Salzburgo, Austria, una ciudad mágica rodeada de montañas majestuosas y atravesada por el sereno río Salzach, vivía Mateo, un joven herrero conocido por su habilidad y honestidad. Casado con Isabel, una artesana de corazón noble, ambos soñaban con un futuro donde pudieran abrir un taller propio y enseñar su oficio a los niños del pueblo. Sin embargo, una serie de malas cosechas había sumido a la región en tiempos difíciles. Un día, Mateo decidió emprender un viaje en busca de oportunidades que pudieran cambiar su suerte. Antes de partir, le prometió a Isabel que volvería con los medios para realizar sus sueños. Ella, aunque preocupada, confió en él y lo despidió con una frase llena de esperanza. Recuerda que el esfuerzo siempre trae recompensa. Tras varios días de viaje, Mateo llegó a una aldea donde conocía a don Lorenzo, un hombre sabio que había sido maestro de muchos oficios. Mateo le pidió trabajo, y don Lorenzo aceptó, imponiendo una condición. Si decides quedarte y aprender conmigo, al final de tu tiempo aquí, podrás elegir entre 3 consejos o una generosa paga. Reflexiona bien tu elección. Mateo aceptó, decidido a aprovechar la oportunidad. Durante 10 años, Mateo trabajó con dedicación. Aprendió a forjar piezas complejas, a reparar herramientas con precisión y a crear diseños innovadores que desafiaban los métodos tradicionales. Llegado el momento de partir, don Lorenzo lo llamó. Es hora de que elijas, puedes llevarte todo lo que has ganado o aceptar mis 3 enseñanzas. Si optas por mis consejos, renunciarás al dinero. Mateo pensó toda la noche. A la mañana siguiente, respondió. Elijo los 3 consejos. Don Lorenzo sonrió y compartió su sabiduría. Primero, no siempre lo más rápido es lo más seguro. El tiempo y la paciencia son tus mejores aliados. Segundo, desconfía de lo que parece demasiado bueno, lo fácil puede ocultar grandes riesgos. Tercero, en momentos de descontrol emocional, espera antes de actuar, la calma es la mejor consejera. Con estas palabras, don Lorenzo le entregó 3 paquetes de frutos secos, diciendo: 2 son para tu viaje y el tercero para compartirlo con Isabel. En su trayecto, Mateo encontró un puente destartalado que atravesaba un río caudaloso. Un viajero le aseguró que cruzarlo reduciría su viaje en días. Mateo estuvo tentado, pero recordó el primer consejo. No siempre lo más rápido es lo más seguro, el tiempo y la paciencia son tus mejores aliados. En su lugar, tomó la ruta más larga pero segura. Días después, descubrió que el puente había colapsado, causando la pérdida de varias vidas. Más adelante, al llegar a un pequeño pueblo, una multitud rodeaba a un hombre que aseguraba haber encontrado un método infalible para multiplicar el dinero rápidamente. Muchos se ofrecieron a seguirlo, pero Mateo notó algo sospechoso en su actitud. Recordó el segundo consejo. Desconfía de lo que parece demasiado bueno, lo fácil puede ocultar grandes riesgos. Decidió no involucrarse. Al día siguiente, escuchó que el hombre había engañado a todos, dejándolo sin nada y huyendo con sus pertenencias. Finalmente, cerca de su pueblo, Mateo divisó a Isabel hablando con un hombre que le entregaba flores. Lleno de celos y rabia, estuvo a punto de enfrentarlos, pero recordó el tercer consejo. En momentos de descontrol emocional, espera antes de actuar, la calma es la mejor consejera. Decidió esperar y hablar con ella más tarde, cuando se sintiera más calmado. Al llegar a casa, Isabel corrió a recibirlo con alegría. Mateo, aún con dudas, preguntó: ¿quién era el hombre con quien hablabas? Isabel sonrió y respondió: era tu primo Tomás. Vino a ayudarme con el jardín mientras esperábamos tu regreso. Avergonzado por sus pensamientos, Mateo le contó sobre los consejos que había recibido y las pruebas que había superado gracias a ellos. Mientras conversaban, Mateo sacó la tercera bolsa de frutos secos y la abrió para compartirla con Isabel. Para su sorpresa, dentro encontró monedas de oro y piedras preciosas, suficientes para reconstruir su taller y comenzar una nueva vida juntos. Mateo aprendió que los mejores regalos no siempre son materiales. Estos consejos le habían permitido regresar a casa sano, salvo y con el corazón lleno de gratitud. La vida nos presenta decisiones que, aunque pequeñas, pueden cambiar nuestro destino de maneras inesperadas. Recordemos que la paciencia en el camino, la prudencia en momentos de duda y la serenidad ante el caos, son virtudes que construyen un futuro sólido. Cada elección es una oportunidad para crecer, aprender y construir la vida que soñamos.
¿Qué decisiones has tomado que han cambiado tu vida para bien? Compártenos tu experiencia y te invitamos a ver estas historias llenas de sabiduría y valentía que, como la de Mateo, te inspirarán a seguir adelante. Haz clic y sigue explorando.